A nadie le gusta perder. Partamos desde ahí. A nadie, absolutamente a nadie le gusta perder. Porque siempre que pasa algo está la típica frase, ¿no? La frase cliché es que no, es que perdimos y a mí no me gusta perder. Pues a nadie le gusta perder, ¿sí? Nadie entra a un juego, nadie entra a competir o a nada, ¿sí? Ni siquiera haciendo un juego, ni siquiera siendo en el propio trabajo. Nadie entra a algo deseando perder porque nadie quiere perder. ¿Sí? O sea que esa frase cliché no va. Pero, teniendo eso en mente, uno se puede llegar a preguntar, bueno, ¿qué define entonces la meta competitiva? Porque si a nadie le gusta perder, ¿cómo es que unos manejan la derrota mejor que otros para tener esa mentalidad competitiva? Y es que, por ejemplo, si vemos el caso de un Michael Jordan con otro competidor, basándonos incluso en lo que pasaba en The Last Dance, ¿no? Uno, si veía el documental de The Last Dance y Jordan, pues de todos los años que estuvo en la NBA, ganó 6 campeonatos, ¿sí? Tres seguidos, separados por un año y otros tres, pero antes de eso, incluso después, perdió bastante, ¿sí? Hubo un punto en que no podía llegar o no podía pasar de los playoffs o sea, de la conferencia para poder llegar ahora sí a competir el campeonato. Y había un tiempo en el que no podía pasar y que no podía pasar y no podía pasar y por más que se esforzara, no podía y siempre perdía contra los Detroit. Y sin embargo, Jordan, siendo tan competitivo como es, que no le gustaba perder, tenía algo distinto, que era que no era que perdía y se enrabietaba y se iba y hacía pantaleta y tiraba las cosas y se emputaba. O sea, podía estar bravo. Eso sí, podía estar bravo y podía mirar a todo el mundo con una cara de muerte, pero no lo demostraba. ¿Sí? No lo demostraba. No era que estuviera siempre enojado por no ganar y que sacara ese enojo mediante la frustración de empujar o tratar mal o empujar, sino que simplemente internamente seguía trabajando, entrenaba el doble, se sacrificaba el doble, revisaba los partidos, revisaba los oponentes, hablaba más más trash talk en los partidos y siempre continuaba haciendo, o sea, queriendo superarse a sí mismo. Incluso hay un momento en The Last Dance, precisamente, que él estaba compitiendo por ser el MVP de la NBA contra Karl Malone. Si mal es Karl Malone. Y al final le terminan dando el MVP a Karl Malone. Y pues uno puede imaginar, obviamente, Jordan con los egos que se tienen, con las cantidades de adrenalina que puede haber. Y le preguntan por qué pensaba de que Karl Malone hubiese sido elegido el MVP de la NBA y él no. Y en ese momento uno podría pensar, bueno, que daría una respuesta sobrante, daría una respuesta intentando desprestigiar al otro, de una respuesta que al final, la típica respuesta de alguien que está sentido, alguien que está bravo, pero simplemente Jordan llega y dice que, bueno, le dieron el MVP a Malone, está bien, está perfecto. Les voy a demostrar que él no es el MVP, ¿sí? O sea, en inglés es, okay, you think Karl Malone's the best? All right, I'm gonna prove you that he's not. O sea, les voy a demostrar que no es, pero no lo dice enojado, no lo dice mirando mal, no lo dice con intenciones de dañar, sino que simplemente le dice que él sabe dentro de sí, sin la necesidad de hacer pataletas, sin la necesidad de enojarse y demás. Él dice que él sabe que con el trabajo que él tiene va a demostrar que él es mejor que Karl Malone y precisamente Karl Malone es el MVP, pero el campeonato lo terminan ganando los Chicago Bulls. Así que ese es uno de los 6 campeonatos de Jordan. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, si a nadie le gusta perder, pero no todo el mundo es competitivo. O sea, nadie quiere perder y a nadie le gusta perder y a todo mundo le duele cuando pierde, pero no todo mundo es competitivo, ¿sí? No todo mundo intenta o no todo mundo llega a competir, ¿sí? Sino que hay algunos que no pueden competir contra otros por alguna otra razón, más allá de que no les guste perder. Ese es el tema. Entonces hay unos donde se empieza a preguntar cuál es la mentalidad de un competidor de élite, hasta qué punto el nivel de competencia se define por una mentalidad. Porque, por ejemplo, ya hablamos de Jordan. Y si nos vamos a Kobe, sí, que Kobe uno siempre lo escuchaba antes evidentemente, de la muerte,
lo escuchaba, pues sí, pues si no lo escucharías, ¿no? Pero lo escuchaba y siempre era el comentario de que no, tenemos que ser los mejores, tenemos que trabajar más, tenemos que ser el doble, tenemos que ser, o sea, entre Jordan y Kobe, sí, le estamos tomando yo dos de ejemplos, pero entre Jordan y Kobe, ambos trabajaban, sí, ambos trabajaban y se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban por ser lo mejor, pero a lo mejor Kobe lo expresaba más y lo exteriorizaba más de lo que lo exteriorizaba Jordan, sí, porque Jordan trabajaba, trabajaba, trabajaba y era incluso impulsivo, pero no lo expresó de la misma manera como lo expresaba Kobe, porque al final Kobe era cada rato, no, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los mejores. Incluso hay una historia de Kobe y de Michael, que los dos están jugando y en un momento Michael ve que Kobe está usando unas Jordans, ¿sí? Y en ese momento pues estaba Kobe recién empezando la carrera y pues Jordan ya estaba en los últimos años y Jordan lo mira y le dice que puedes ponerte los zapatos pero nunca conseguirás llenarlos. O sea, refiriéndose que podría intentar ser él, pero nunca lo conseguiría. ¿Sí? Es el típico trash talk que utilizaba Michael Jordan en los partidos. Y comentan los compañeros de los Lakers de Kobe en ese momento que Kobe, cuando llega al vestuario, estuvo 2 semanas callado. 2 semanas callado con todo, no le hablaba a nadie, no decía nada, no hacía, o sea, seguía trabajando igual, pero no decía nada, no articulaba, no. Y hasta cierto punto parecía que estuviera bravo con los competidores. ¿Sí? Hasta cierto punto parecía que estuviera bravo con los compañeros. Pero en un punto van y los compañeros pues extrañados de ese comportamiento porque Kobe siempre hablaba en las prácticas, siempre intentaba que ellos se esforzaran de la mejor manera. Los compañeros extrañados van y le preguntan a Phil Jackson, ¿sí? El entrenador de los Lakers en ese momento, y Phil les comenta lo que había pasado con Jordan. Entonces estaban viendo que Kobe estaba callado porque estaba intentando recuperarse de lo que había pasado con Jordan. Incluso en el siguiente partido que tiene contra Jordan, le ganan, creo que Kobe dobla a Jordan en puntos o por lo menos lo sobrepasa por una gran cantidad. Y pese que a uno exteriorizaba la competitividad, mientras que uno la manifestaba y decía que hay que ser mejor, hay que ser mejor, hay que ser mejor, hay que ser mejor, a la misma vez que trabajaba, el otro trabajaba pero no exteriorizaba eso, ¿sí? O al menos no exteriorizaba de la misma manera que lo hacía la otra persona. Y si nos vamos, por ejemplo, al fútbol, está el caso de Cristiano y Messi, las dos, la comparación de siempre. Y es parecida, ¿por qué? Porque Messi, al igual que Jordan, digamos, trabaja por sí solo, pues por sí solo me refiero después de los entrenamientos, hace un trabajo extra, pero no lo exterioriza, ¿sí? No lo exterioriza de la misma manera como lo puede llegar a exteriorizar Cristiano, que Cristiano, pues digamos, se sabe la ética de trabajo que tiene, se sabe la personalidad que tiene y además expresa y manifiesta lo que hace y además en varias ocasiones ha dicho que él es el mejor jugador de la historia. O sea que es más del perfil de Kobe, que siempre es buscando ser mejor, 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 y lo exterioriza, a diferencia de lo que hacía Jordan y lo que hacía Messi. Entonces, por eso uno pregunta, bueno, a nadie le gusta perder. A nadie que entra a algo quiere entrar y perder. Y todo el mundo quiere ganar. Sin embargo, no todo el mundo es competitivo. Y teniendo en cuenta cuál es la correcta mentalidad para tener una competitividad de calidad. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuándo uno puede decir, bueno, si actúo de esta manera soy competitivo, si no actúo de esta manera no soy competitivo, si hago esto significa que voy por el buen camino, si hago esto significa que voy mal? O sea, ¿cuál es el norte para saber si uno es competitivo o no? Entonces ahí es donde uno podría basarse en los entre comillas, modelos, ¿sí? Los modelos o en los role models que siempre han dicho, ¿no? Siempre todo el mundo tiene mentores directos o indirectos que al final uno utiliza para guiarse y crear un camino propio. Entonces ahí es cuando uno, por ejemplo, el propio Tyson. ¿Sí? Tyson en muchas ocasiones dice que el ídolo de él era Muhammad Ali por todo lo que hacía. Sin embargo, si uno ve las personalidades de Tyson y de Ali, se pueden llegar a parecer en cierto punto, pero son muy distantes en otros. Y ambos eran competitivos. Pero si uno va a ver la mentalidad, por ejemplo, manteniéndonos en boxeo, la mentalidad de Tyson con la mentalidad de Holyfield, cambia, porque Tyson era más loco, Tyson era más exteriorizaba más, Tyson quería competir,
pero hasta cierto punto, mientras que Holyfield era más callado, era más reservado, pero aún así era competitivo. Entonces, cuál es la verdadera mentalidad competitiva? ¿Cuál es la mentalidad competitiva que va a permitir que uno consiga con lo que obtiene? Si es que siquiera hay una mentalidad definida. Esa es la pregunta que queda en el aire, cuya respuesta seguirá en búsqueda.